bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Hoy tengo que hablaros de este contorno de ojos de Chanel que es una auténtica maravilla. Pero antes de nada, aproximación. Hoy toca hablaros de esta muestra de Chanel L'Elite para el contorno de ojos, edición de 3 mililitros. Es auténticamente para mí una de las mejores. Ya está usada, ya la he más que testado, sé perfectamente cómo funciona y este es el dispensador que lleva en forma pues de ampollita y en la cual vamos a encontrar pues precisamente eso, este maravilloso contorno de ojos que voy a abriros y que veáis pues la textura que tiene la crema, porque es crema y con esto, con esta cantidad que veis aquí, hay para todo un ojo, o sea, esto rinde muchísimo. Y lo que toca ahora, después de la aproximación, es echársela, porque claro, tengo aquí esto que habéis visto que me he puesto y voy a atizármelo ya en los ojos. Vuelvo a recordar, muy poquita cantidad es suficiente. Voy a acercarme, voy a quitarme las gafas y voy a meter un time lapse de estos de King No Te Menees, porque de verdad, cuando me veo en la edición y veo estos ojos, me dan ganas de sacármelos. Francamente este L'Elite de Chanel me parece que está en el punto justo de decir es perfecta. Perfecta porque no apelmaza el párpado, porque penetra perfectamente en piel, todo es perfecto y perfectamente. Pero es que es así, o sea, es que no deja sensación de algo pesado, pastoso, como otras que he presentado, pero bueno, son productos que se pueden utilizar también por la noche. Pero es que esta es auténticamente ideal. Y como la tengo aquí, pero lo que se ve más es esto de aquí, voy a dejar lo que es la ampollita de plástico, voy a quedarme más con esto en la mano, que aunque no esté muy así porque está usado, pues ya se queda más presente en lo que es la presentación de este L'Elite. Dentro lo que sí que lleva, y voy a abrirla de nuevo, es un prospecto súper extenso con toda la composición y todo lo que lleva. Aquí está este L'Elite. Voy a abrirlo, a ver, que ya sabéis que yo abriendo no soy muy bueno, ya veis que este es el original, Chanel L'Elite, que lo pone todo por aquí. Y voy a proceder a deciros cositas de este L'Elite de Chanel. Chanel nos dice que después de 12 años de investigación ha dado paso a lo que es el producto 3.5 de A. No da más información al respecto, sí que nos dice que es un producto completamente exclusivo de la casa Chanel y se acabó. Así que pues nada, nos quedamos con ese compuesto que para mí es maravilloso y fantástico, no sé la procedencia, no sé nada de él, pero estoy diciendo lo que pone aquí, ser conscientes de que no me invento absolutamente nada. Bueno, pues aquí nos dice que contiene esto, que es exclusivo de ellos y ya está, no hay nada más. Que es eficaz sobre los mecanismos antiedad esenciales. Que esta molécula tiene la capacidad de regular la expresión de los genes y de reafirmar la piel. Que más allá sobre la pérdida de firmeza y de expresión, lleva en su composición un complejo específico que facilita la microcirculación para una corrección precisa de las bolsas y las ojeras. Forma de aplicación, pues ya me habéis visto, o sea, no hay más misterio, se aplica por la mañana, se aplica por la noche, rostro limpio y nunca olvidar lo que es el párpado móvil, que también existe, no es solamente la zona de la ojera, es todo el contorno de ojos por completo. 15 gramos del producto, 74 euros. Nos dice a su vez que tiene una textura untuosa, doy fe de ello, que envuelve completamente la mirada, el ojo, y es que es así. También nos dice lo que nos dicen la mayoría, pues que va a haber una reducción de arrugas, que las bolsas se van a atenuar, que el color de la ojera va a disminuir, todo lo que ya sabemos. También nos incluye más información en cuanto a la composición y es que nos dice que contiene oligopéptidos de origen vegetal. ¿Pero cuáles son? Nada. Mi opinión personal con respecto a este L'Elite contorno de ojos es que es como toda la línea completa. O sea,
A esto sí que hay que ponerle un templo. La verdad es que uno no puede comprárselo por el precio que tiene, porque claro, hay otras necesidades, está clarísimo. Pero también tengo que decir que, al igual que con otros productos, aquí el rendimiento es muy alto. O sea, es que necesitáis nada, pero nada para un ojo. O sea, y otro nada para el otro ojo. O sea, es que vais a rentabilizar muchísimo. Yo esto ya creo que me lo habré aplicado como unas 4 o 5 veces. Un disparate. Y la verdad es que rinde tantísimo que es que 74 euros, reconozco que sí, que es caro, pero que para el rendimiento de verdad es que hay que ponerle un templo, porque es que con apenas una gotita tienes para todo el contorno de ojo por completo. Y es que se nota el ojo ligero, liviano, te lo puedes aplicar, das tu masajito por completo y luego pues te das tu maquillaje tranquilamente, eso en el caso del día, y por la noche puede completar perfectamente el ritual de belleza nocturno que se tenga. La línea completa la recomiendo. No solamente me voy a quedar aconsejándoos este Lelith, es que, de contorno de ojos me refiero, es que el Lelith es una línea completa, pues que comprende serums, cremas y todo lo habido por haber. Así que, si podéis, de verdad, como consejo, haceros con una muestra, lo probáis, lo testáis y luego me decís, mira, Javier lleva razón o no lleva razón. Comentaros que está hecho en Francia, que está testado dermatológicamente, que aquí no nos andamos con tonterías, ya sabéis que lo que es la cosmética de Chanel, toda está testada, con pruebas in vitro, con pruebas sobre lo que haga falta, entonces, bueno, a mí lo que haga falta me pone un poco de pelo de punta, pero bueno, que está testado dermatológicamente, o sea que no nos va a hacer ningún daño. No escuecen los ojos, también tener cuidado de que no penetre dentro, pero por lo demás nada, ni te irrita, ni nada de nada. Y la verdad es que vas a notar cómo el ojo está más redensificado. Es otra cosa, es otra historia, es otro nivel. Si es que es así, si es que no nos podemos engañar. Estamos hablando de Chanel y es otro nivel. O sea, la cosmética está cuidada al milímetro. Es como la cosmética de Dior, pues algo así. Solamente que yo creo que Chanel lo consigue con creces. Encantado de haberos presentado este Lelith contorno de ojos, que os recomiendo, a pesar de que sé que el precio es bastante elevado, pero es que con nada, os hacéis con el ojo entero y es que merece la pena. Que nos vemos enseguida, no sin antes dejad de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que nos vemos ya mismo. Gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.